Dice que conoce a Dios, pero realmente no lo conoce. Si no lees la palabra, no lo vas a conocer nunca. Nunca. Nunca lo vas a conocer. Entonces él tiene Generalmente que lo que conocerla. sucede con esas personas y con todos los que están haciendo eso, forman a un ídolo en su corazón. Ajá, le digo que está formando su propio Dios, como tú lo dijiste en alguna ocasión. Uh-huh. O sea, nosotros cuando no conocemos a Dios formamos nuestro Dios. No, Dios es bueno y no me va a dejar que me vaya al infierno. Él es amor y no lo va a permitir. Esa es la imagen y que Eso tristemente es algunos que se dicen cristianos enseñan. Eso es lo que nos habían enseñado. Pues sí, claro. Entonces eso es lo que él quiere. Sí, es una persona que cree que ama a Dios, pero realmente ama a un Dios que él creó. Uh-huh. Rechaza al verdadero Dios. Vamos a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Finalmente, la tentación nos debe de llevar a tener una conciencia de que somos pecadores y que somos tendientes todavía al pecado. ¿Se acuerdan que lo vimos en el estudio pasado? Como a pesar de ser nuevas criaturas, aún así estamos en un cuerpo de carne en donde mora el pecado y tenemos tendencias pecaminosas. Entonces, además de que siempre es reiterativo que Jesucristo advierte contra el juicio hipócrita, pero también nos advierte aquí que debemos de tener cuidado con juzgar y con condenar, ser prontos para condenar. Más bien debemos de ayudar a nuestros prójimos. Y más que lo dice aquí, vosotros que sois espirituales, vuelvo a lo mismo. No está hablando de que haya cristianos carnales que vivan en el pecado. No es lo que está diciendo. Simple y sencillamente está diciendo, vosotros que estáis más maduros, ayudar. ¿Sí? Es por eso que Santiago... no, perdóname. No, ya me iba a regresar. Entonces, ¿y a qué se refiere esta palabra que es restaurarle? Restaurarle tiene que ver con remendar o reparar. La idea es, digamos, como volver un hueso cuando se sale del lugar o cuando se rompe, volverlo a su lugar. Esa es la idea. ¿Y cuál es el procedimiento usual? Y el procedimiento usual es Mateo 18, 15 a 20. No lo vamos a leer. Habla de la disciplina en la iglesia. Justamente cuando hay algún conflicto entre algún hermano, cuando hay algún problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Mateo 18, confrontarlo, Biblia en mano, aun si nosotros somos los que hemos pecado, ir y decir, hermano, tengo este problema contigo. Si no se soluciona, entonces ya, 2 o 3 testigos. Si no, vamos a la iglesia, ¿ok? Pero es importante evitar la murmuración. Es que a mí no me tratan bien. Habla con la persona. Es que no me siento bienvenido. Habla con la persona. Eso es lo que debemos de hacer. Porque finalmente hay un amor a nuestro yo que nos lleva a un ídolo. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, lo toco en el contexto de estas tentaciones que nos deben de ayudar. No sabemos si incluso Dios nos está usando para quizás ayudar a un hermano que está con algún pecado que ni siquiera se ha dado cuenta. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velad y orad para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. ¿En qué contexto estamos? Está nuestro Señor Jesucristo a punto de ser entregado. Está orando. Ora 3 veces. Vamos a ver más adelante esto. Pero se acerca, se va al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní van algunos discípulos siguiéndolo. Lo deja a la mayoría atrás, lo sigue de cerca Jacobo, Juan y Pedro, sus más cercanos, y él se sigue adelantando para orar solo. Ora, regresa y los encuentra durmiendo. Estaban cansados. ¿Y qué les dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros nos fijamos, es exactamente de lo mismo que habla Pablo en Romanos 7 que examinamos la vez pasada. Por un lado está nuestro espíritu, nuestro hombre interior, que nos lleva a saber qué debemos de hacer, cómo hacerlo, y la carne. El pecado en el que todavía moramos y que todavía se resiste y que nos lleva a pecar.
Esto tiene una relación directa cuando los discípulos le preguntan a Jesús o le piden, enséñanos a orar, y le enseña el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Líbranos de la tentación. No nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. No, lo vimos la vez pasada, el estudio pasado, no es porque Dios tiente, sino simple y sencillamente para que nos ayude en la tentación, porque vimos que nos va a dar la salida siempre con la tentación. Pero Él mismo en ese momento, ¿qué estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Estaba enfrentando la mayor de las pruebas. Iba a asumir el pecado de todo su pueblo para llevarlo a la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Oró. Lo vemos en todo el contexto de este apartado, desde el versículo 36 al 46. Vemos cómo esa prueba, ese pesar que estaba cargando, lo llevó a los pies de Dios. Subyugó su carne a la voluntad del Padre. Y es así como tenemos que enfrentarlo nosotros. Primero todos los días, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque si Dios quiere vamos a hablar de la oración frente a la soberanía. Pero la oración nos va a ayudar a evitar esa tentación y a caer en el pecado. Incluso lo podemos ver con los propios discípulos. En Juan, por ejemplo, podemos ver todo lo que les estuvo advirtiendo. Me va a pasar esto, me va a pasar aquello, me voy a ir, cuidado, se los digo ahorita que todavía tienen luz, cuidado. Se los vino preparando a sus discípulos de lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? No lo hicieron. No oraron, no velaron y oraron como debieron hacerlo. ¿Y qué pasó? Terminaron negando a Jesucristo y abandonándolo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No por nada Pablo nos advierte que aquel que piense que no va a caer es el que más cercano está a hacerlo. Porque cuando más nos sentimos fuertes, es cuando más débiles somos. Y cuando más reconocemos nuestra debilidad ante el Padre, es cuando somos fortalecidos y en el poder de Dios nos va a dar la resistencia para la tentación. ¿De acuerdo? De hecho, estamos nosotros llamados a permanecer en Él. Fíjense, 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Ese permanecer habla de un continuamente vivir en Cristo. No de, pues ya fui el domingo a la iglesia y listo. No, es un continuamente estar en Él. Un continuamente vivir en Él, en oración, en meditación de la palabra. ¿De acuerdo? Permanecer viene del griego meno, que es quedarse en una relación. Es decir, sabemos, y es importante siempre aclararlo, no dependemos de nosotros. Pero lo cierto es que los hijos de Dios, o sea, los que son salvos, van a perseverar, porque Dios nos hace perseverar. Y el ejemplo que ponen y que me encanta es cuando vas a pasar una calle con un niño, que le dices, agárrate bien, pero realmente sabes que él está agarrado de ti. Que tú lo agarras, el adulto es el que agarra al niño. Es de la misma forma que pasa con el Padre. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de permanecer, de estar continuamente, de quedarnos en esa relación con Dios. ¿Sí? Es por eso que Romanos nos llama a presentarnos continuamente delante de Dios. Romanos 6:12. ¿Vamos claros hasta aquí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si se fijan, aquí habla justamente nuevamente la responsabilidad y habla de lo que tenemos que estar a nuestro cargo. A nuestro cargo está el ir y presentarnos ante Dios, el ir y buscar a Dios. Sí es por gracia, sí es Él el que lo va a poner en nosotros, el querer como el hacer, pero está en nuestra responsabilidad. El ir y presentarnos. Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente, implica, como les he dicho, un sometimiento voluntario de nuestra carne. Si yo sé que soy tentado por ciertas circunstancias, no me voy a acercar a esas circunstancias para hacerlo. Si yo sé que voy a ir a algún evento o alguna reunión que puede significar alguna tentación, preparémonos en oración. Y obviamente, siempre, todos los días, permanecer en oración. Es un ofrecernos a nosotros mismos por completo. No es decir, bueno, esta parte de mi corazón que tiene un ídolo no te la doy. Porque finalmente con Dios eso todo o nada. Solo el poder del Espíritu Santo es el que nos vivificará, nos dará el poder para vivir en santidad. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la fuerza, es el poder del Espíritu el que nos lleva. Si nosotros vemos todo el contexto de las cartas paulinas, sobre todo, vemos cómo es necesario esa infusión, esa permanencia en el Espíritu, que va a través de la oración, a través del estudio y la meditación de la palabra, que como las velas de un barco, que las llena el viento para empujarlas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Justamente en Romanos 12:1 que veíamos habla de un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es en oposición a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Esos sacrificios que eran muertos, que eran matados en el altar, ya no es así, sino que nosotros tenemos vida en Cristo, pero no una vida para el pecado como lo vimos, sino una vida para servir a Dios, para obedecerle. Y ojo, habla de ese culto racional. ¿Prestaron atención en eso que dice Romanos 12? ¿Por qué? Porque la conclusión lógica, si nosotros vemos Romanos 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que Pablo está planteando en los primeros capítulos, hablando de la misericordia de Dios, de las gracias, los favores de Dios, nos deberían de llevar a una conclusión lógica de obedecerle. Y si sabemos que somos débiles, entonces rendirnos y rendirnos y rendirnos constantemente a Él. De esa forma, Él es como va a ir moldeando nuestros corazones, nuestras mentes a través de su palabra, de la oración, del congregarnos y de los sacramentos, que va a moldearnos a la imagen de su Hijo. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué es lo que sucede con un verdadero Hijo de Dios cuando queremos ya estar libres de esto? Una de las razones por las que un hijo de Dios va a anhelar el ir al cielo es porque va a estar libre de la tentación. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ese anhelo, finalmente, de ya dejar este cuerpo que es el que nos hace pecadores, que nos mantiene en las concupiscencias muchas veces, que anhelamos también, no solo estar con Dios, sino también estar libres de esas tentaciones. Ya dejar de estar pensando en cosas malas, dejar de estar pensando en pecados, o que se atraviesa la situación que nos desvía la atención de Dios y la ponemos en los pecados. ¿Sí? Fíjense, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos el anhelo de Pablo, que tenía por un lado la conciencia de que estaba sirviendo para la obra de Cristo en sus hermanos, y eso, por eso que él se entendía su necesidad de quedarse, pero también su anhelo era allá. Y habla de esta libertad como cuando quien es rescatado en una batalla y es llegado, rescatado y es puesto en libertad. Esa es la idea que está dentro de la tentación, y como vemos, tiene un propósito bueno. ¿Cuál es? Hacernos permanecer en Cristo. Es un propósito bueno, porque finalmente, cuando nosotros, por ejemplo,
Otra de las enseñanzas malas que teníamos era, ya,